En esta ocasión nos acompaña el doctor César Gutiérrez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él va a desarrollar la ponencia titulada Programas de Investigación en Salud. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que vamos a presentar es el resultado de un trabajo que venimos realizando coordinadamente entre la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS. Colaboramos el doctor Alarcón y yo en la formulación de este programa. El doctor Augusto Quispe también está colaborando, y la Estrategia Sanitaria Nacional de Control y Prevención de la Tuberculosis. El encargo que recibimos fue el de llegar a formular un marco conceptual de lo que debería ser, o una propuesta de lo que deberían ser los programas de investigación en salud, y aplicarlo específicamente a un problema de importancia y relevancia nacional, y por ello es de que se está trabajando con la Estrategia Sanitaria del Control y Prevención de la Tuberculosis. Entonces, para poder arribar a lo que es un programa de investigación en salud, partimos por lo que es la definición de salud pública, y para ello uno va a encontrar diferentes propuestas, diferentes puntos de vista de lo que es esta disciplina, y lo que hemos visto por conveniente es tomar la definición del doctor Bustillos, ¿no? El doctor Carlos Bustillos refería a esta dualidad, si podemos llamarle, del hacer y del saber. Tanto la salud pública como una práctica, ¿no? Como esta respuesta que va a tener la sociedad frente a los problemas sanitarios, y cómo es que se organiza justamente para dar esta respuesta. Y por otro lado, la disciplina en sí de la salud pública como formación, como especialidad, ¿no? Como práctica profesional que muchos de ustedes trabajan. Entonces, en este quehacer de la salud pública, debemos recordar siempre que vamos a estar enmarcados en un contexto determinado. Entonces es importante reconocer que la situación del Perú no necesariamente es la misma, la realidad del Perú no es la misma que la de otros países, y lo que sucede hoy en día no es lo mismo que sucedía hace 10, 20 o 30 años. Entonces, todas las actividades que vayamos a desarrollar y los programas de investigación no escapan a ello. Debemos de tener en cuenta este contexto. Y por lo tanto, la salud pública busca, si podemos resumirlo en pocas palabras, lo que es reducir estas brechas que existen entre la situación real que vivimos y lo que es la situación ideal que todos anhelamos y esperamos. ¿Okay? Entonces, definir estas brechas es importante. Por lo tanto, debemos tener claro a dónde queremos llegar, y por otro lado también debemos de tener un adecuado diagnóstico de cuál es nuestra situación. De lo contrario, no estaríamos definiendo pues adecuadamente justamente estas brechas. Y desde el punto de vista de la práctica en salud pública, hay dos preguntas muy importantes que siempre debemos de formularnos, ¿no? Siempre debemos de estar reiterándolas, que son: si es que estamos haciendo lo que debemos, ¿okay? Para los problemas de nuestra realidad en un momento determinado, hacemos lo que debemos de hacer, hacemos lo más adecuado. Y por otro lado, debemos evaluar cómo es que estamos haciendo eso, porque tal vez efectivamente estamos tratando de realizar las acciones, las mejores acciones para ese problema de salud, pero si no lo hacemos de una forma adecuada, de una forma que justamente tenga resultados, el impacto pues va a ser mínimo el que vayamos a observar. Entonces, estas preguntas también siempre las debemos de tener en mente. Y en el devenir justamente de la práctica de la salud pública, encontramos lo que es la salud pública basada en evidencia. También para ello hay diferentes definiciones, y acá traigo una de ellas que sintetiza a esta salud pública basada en evidencias como este esfuerzo que realiza
la disciplina, ¿no?, por un uso informado, explícito y juicioso de la evidencia. Entendiéndose como evidencia cualquiera de los diversos tipos de investigación y evaluación que hace la ciencia y particularmente lo que son las disciplinas de salud pública, incluidas las ciencias sociales y las demás ciencias que van a contribuir justamente al entendimiento de nuestra realidad. Y por lo tanto, esta salud pública basada en evidencias va a tener dos grandes aspectos, que es el uso de la evidencia para tomas de decisiones y lo que es la evaluación y la interpretación de la evidencia. Cuán útil son las investigaciones, cuál es su calidad, cuál es su pertinencia, y en función a ello, pues justamente lograr el primer aspecto, que es la toma de decisiones. Y hoy en día, pues se incorpora en estos modelos de toma de decisiones en salud pública lo que es la evidencia, ¿no? Entonces, tanto en este modelo que se presenta en lo que es el proceso de identificación y priorización, donde para esta propuesta se hace pues este inventario de las intervenciones basadas en evidencia, y en sí lo que es el ciclo del análisis y la implementación, donde ya se hace la selección en sí. Se selecciona, primero se ha evaluado, luego se selecciona y se hace ese uso juicioso de la evidencia. Proponemos también un análisis de los problemas en función a la teoría de la historia natural de la enfermedad de Lebel y Clark. Entonces, a grandes rasgos tenemos dos grandes etapas, ¿no? La etapa prepatogénica y la etapa patogénica, cuando ya se va a desencadenar todos los procesos de justamente fisiopatológicos que llevan a las manifestaciones clínicas y los diferentes desenlaces que se pueda tener en el paciente, y a partir de esta historia natural de la enfermedad es que se proponen pues los niveles de prevención, tanto primaria, secundaria como terciaria. Lo que voy a presentar es solamente como un ejemplo. Dependiendo del problema de salud que se desee, para el cual se necesite información, determinaremos qué tipo de investigación se necesita en función al momento, al estadio de la historia natural de la enfermedad. Eso es solamente un ejemplo totalmente arbitrario. Entonces se concentrará algún tipo de investigación en algún momento. Entonces, las investigaciones están orientadas a lo que es la prevención, la promoción, la protección específica. Las investigaciones están orientadas a lo que es un diagnóstico, a lo que es el desarrollo de pruebas diagnósticas. La investigación está orientada a lo que es la limitación de las secuelas, a lo que es la rehabilitación de los pacientes, a su reinserción. Entonces, dependiendo del problema que hemos identificado, dependiendo de este problema, a qué momento de la historia natural corresponde y cuál es el tipo de investigación más adecuada, tendremos entonces un marco integral y no investigaciones aisladas que me llevan a lo que es colaborar con la resolución de este problema. De tal manera, se propone que los programas de investigación se constituyan en un sistema, ¿ok? Y ese sistema integraría básicamente dos grandes procesos que hemos denominado el de análisis y de generación, y poder obtener esa información para la toma de decisiones. La implementación de estos programas van a tener diferentes escenarios. ¿En qué sentido? En el sentido tanto de su concepción como del proceso de implementación. Vamos a tener el escenario ideal, que es aquel en el cual la concepción del programa específico ya para un problema determinado es el adecuado, que es en el momento en el que nos encontramos. O sea, el reto es construir desde un punto de vista conceptual un programa que sea sólido. Y por otro lado, puede ser que la concepción sea mala y se implementa bien. Entonces podemos tener buenos procesos, pero al final no tenemos un impacto adecuado, porque la concepción en sí no ha sido la óptima. Entonces, eso también lo tenemos siempre que tener presente, en el sentido de que hay que ir muy despacio, en el sentido de tal vez no apurarse, pensar, repensar y ir evaluando. Eso es muy importante, siempre estar evaluando cuáles son las acciones que se van a implementar. Entonces, para
poder definir los problemas que ya van a formar parte específicamente del programa, debemos de realizar lo que es una priorización. Entonces, para la priorización de los problemas, debemos de definir ya como investigación, ¿no? Porque pasamos de lo que es el problema sanitario a definir problemas de investigación que me van a brindar evidencias, qué es un problema y cuál podrían ser estos criterios para seleccionar justamente los problemas de investigación. Entonces, un problema en investigación, todos lo conocen, es una pregunta específica a la realidad que estamos diagnosticando, que estamos conociendo, versa sobre un objeto reconocible y definido científicamente, por lo tanto hay métodos para estudiarlo, va a ser sobre cosas nuevas de este objeto o sobre nuevos enfoques que va a aplicar tal vez mucho en el caso ya de lo que es la investigación operacional, y puede indagar tanto por el orden como las relaciones entre los fenómenos. ¿Y cuáles pueden ser algunos de los criterios justamente para poder seleccionar lo que son los problemas? En primer lugar, que respondan pues a este interés tanto nacional y local en el sentido, o sea, local pensado acá como nivel regional, ¿no? A nivel de nuestro país, porque esta iniciativa de los programas de investigación que estamos empezando con lo que es a nivel nacional, se espera también que a nivel regional pueda también darse. Entonces, por lo tanto, a nivel de las regiones, los problemas deben de ser prioritarios. Las fuentes a las que se recurran deben ser asequibles, ¿no? Tienen que ver con la factibilidad, la viabilidad de realizar justamente las investigaciones. El tema también de las fuentes de información deben de ser manejables. Y, muy importante, el cuadro metodológico debe estar al alcance de la experiencia de los investigadores.